En esta presentación voy a tratar de introducir las redes bayesianas o de razonamiento inferencial. Aquí trataré de mostrar su importancia, su interés y aplicabilidad en diversos ámbitos del conocimiento. La noción de red bayesiana es, en esta videopresentación, el núcleo en torno al cual gira toda la sesión. Y quiero resaltar su importancia para la psicología porque permite medir cambios en el grado de confianza de nuestras creencias a medida que admitimos nueva información. Refresquemos, para comenzar, la idea propuesta por el reverendo inglés Thomas Bayes en el siglo XVIII. Su modo de razonar se basa en un tipo de inferencia que ya describimos en el vídeo anterior, la abducción, que trata de encontrar la mejor explicación posible entre todas las disponibles y se basa en el cálculo de probabilidades condicionales. Fundamentalmente. Como dije en el vídeo anterior de este bloque de contenidos, extrapolar esta idea de Bayes al razonamiento humano nos ayuda a entender mejor cómo se construyen las percepciones a partir de las mejores conjeturas, es decir, las inferencias óptimas, que elaboró el cerebro bajo condiciones de incertidumbre. Así, este clérigo, Thomas Bayes, destacó como matemático al idear un nuevo modelo de probabilidad conocido como teorema de Bayes. La fórmula de este teorema, que se muestra en la diapositiva, permite transformar, modificar o actualizar la distribución de probabilidad a priori, lo que ya nos era conocido, nuestra convicción inicial, incluyendo las creencias y nuestra incertidumbre. Combinando estos datos con otros datos nuevos observados y que pueden modular el conocimiento anterior, lo que llamábamos probabilidad condicional, para obtener una nueva distribución que será la distribución de probabilidad a posteriori, que no es otra cosa que la percepción probabilística original actualizada por los datos. Recordemos también que en estadística bayesiana diferenciábamos entre dos tipos de datos, aquellos que son actualmente conocidos, a los que llamamos conocimiento a priori, y los que hasta el momento actual son desconocidos. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo, vamos conociendo nuevos datos, nuevas informaciones, y estos nuevos datos entrantes pueden hacer cambiar o condicionar el estado previo de nuestro pensamiento, por lo que posteriormente podríamos cambiar de idea, de manera de pensar. Este recálculo que se aplica en la teoría de Bayes, combinando información antigua o a priori con la información nueva o condicional, permite obtener la probabilidad a posteriori. Como ya se ha dicho repetidas veces, el objetivo del razonamiento bayesiano consiste en usar los datos o información conocida para realizar inferencia sobre datos desconocidos. A partir de aquí voy a extender el uso del teorema de Bayes a la elaboración de modelos bayesianos basados en la noción de redes bayesianas o redes causales de Bayes. Una red bayesiana puede definirse como un conjunto de variables codificadas en términos de probabilidades, una estructura gráfica que conecta esas variables como relaciones de dependencia o independencia y un conjunto de distribuciones de probabilidad condicional susceptibles de ser modificadas con base en evidencias por medio del teorema de Bayes. Las redes bayesianas permiten modelar un fenómeno usando un conjunto de variables o datos que se representan como nodos y las relaciones de dependencia entre ellas, o probabilidades condicionadas. Estos enlaces entre nodos de la red se denominan arcos y terminan en punta de flecha. Pero tales arcos no representan necesariamente una relación directa de causa y efecto. En breve, una red bayesiana es un modelo gráfico que muestra algunas relaciones, causales o no, entre los nodos. A partir del establecimiento del modelo, es posible estimar la probabilidad a posteriori de las variables no conocidas, en base a las variables conocidas. En otras palabras, podemos hacer inferencia bayesiana. Veamos primero un ejemplo de red bayesiana aplicada a la diagnosis de salud.
como el esquema que muestro en esta diapositiva. Así, dados un conjunto de síntomas, síntoma 1, síntoma 2, síntoma 3, la red bayesiana puede usarse para calcular la probabilidad de la presencia de unos síntomas en una variedad de enfermedades, como se muestra en el grafo acíclico de esta diapositiva que viene a esquematizar el modelo bayesiano. Esta representación o modelo muestra la red bayesiana, específica para esta situación particular. Aquí tenemos 3 nodos, uno para cada una de nuestras variables, que son los síntomas. Un investigador puede decidir cómo modelar su red bayesiana, aunque existen algunas opciones que son mejores que otras, mejores modelos que otros. La decisión de incluir o excluir una o más variables en el modelo es muy importante. Cuando se trabaja con redes bayesianas se pone mucho empeño en encontrar la mejor representación posible, es decir, el modelo más adecuado al caso que nos ocupa. Es frecuente distinguir diferentes tipos de nodos de acuerdo a las direcciones de los arcos que inciden en el nodo. Aquí, en esta diapositiva, muestro 3 tipos clásicos. En primer lugar, los llamados nodos en secuencia, arriba a la izquierda. Como vemos, la secuencia X que conecta se relaciona con Y, que se relaciona con Z. En segundo lugar, vemos en el apartado B los nodos divergentes. Y se relaciona con X y con Z a la vez. Y en tercer lugar, a la derecha, los nodos convergentes. X y Z convergen sobre Y. En general, los modelos de redes bayesianas tienen una estructura y unos parámetros asociados. La estructura expresa la topología de la red. Consta de nodos y arcos. Y los parámetros asociados, que provienen de los datos de entrada en la red, indican las probabilidades correspondientes a las relaciones de dependencia entre las variables. He tomado prestado en esta diapositiva un modelo propuesto por Luis Enrique Zúcar, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, localizado en Puebla, México. Pueden encontrar este libro del autor en la referencia bibliográfica que he situado abajo de la diapositiva. Para estudiar la complejidad de la estructura de una red bayesiana, es frecuente observar 4 elementos o niveles que componen su estructura. En este ejemplo de red bayesiana que muestro en la diapositiva, observamos los 4 niveles. En el nivel superior está un conjunto de variables, por ejemplo, la C, que representa comida, tifoidea, la enfermedad, fiebre tifoidea, gripe, otra enfermedad, reacciones, fiebre y dolor, representadas por nodos, y un conjunto de arcos, flechas en el dibujo, en el grafo, que relacionan estas variables en términos de influencia, cómo una variable afecta a otra. En un nivel inferior está el espacio de estados que puede asumir cada una de las variables del modelo. Según el criterio de separación D, conocido así, aplicado a las relaciones de independencia del modelo, el conjunto de variables A es independiente del conjunto B, dado el conjunto C, si no existe trayectoria entre A y B, en que 1. Todos los nodos que sean convergentes están o tienen descendientes en C, y en segundo lugar, todos los demás nodos están fuera de C. Por ejemplo, en este grafo, R, reacciones, es independiente de C, comida, dado que T, tifoidea, pero T y G no son independientes, dado F, dado fiebre. Me refiero a tifoidea y gripe no son independientes, dado que comparten fiebre. Dada una distribución de probabilidad o modelo M y una representación gráfica de dependencias o grafo G, debe existir una correspondencia entre las independencias representadas en ambos. En una red bayesiana, cualquier nodo X es independiente de todos los nodos que no son sus descendientes, dados sus nodos padres.
representaremos como PA nodo padre, PA de X, por ejemplo, denominado el contorno o el padre de X. La estructura de una red se especifica indicando el contorno, es decir, sus padres, para cada una de las variables. Así, la estructura de la red bayesiana de este ejemplo que estamos tratando ahora se especifica de la siguiente manera. 1. El nodo padre de C es conjunto vacío. 2. El padre de T, de tifoidea, es comida. 3. El padre de gripe es el conjunto vacío, no tiene padre. En cuarto lugar, el nodo padre de R, de reacciones, es T, tifoidea. En quinto lugar, el padre de fiebre es doble. Por una parte tifoidea, por otra parte gripe. Es decir, la fiebre aparece en esos dos casos. Y en sexto lugar, el padre de D es T y G. Por otra parte, el manto de Markov, conocido en inglés como Markov, de un nodo, es el conjunto de nodos que lo hacen independiente del resto de la red. Para una red bayesiana, el manto de Markov estará formado por los nodos padre, los nodos hijo y otros padres de los hijos. Completa la definición de una red bayesiana las probabilidades condicionales de cada variable dado sus padres. Es decir, los nodos raíz, el vector de probabilidad marginal, otros nodos, la matriz de probabilidades condicionales dado sus padres. Este esquema ilustra un ejemplo de algunas de las matrices de probabilidad en formato tablas asociadas al ejemplo que ahora estamos tratando. En este ejemplo se asume que todas las variables son binarias, es decir, dicotómicas. La diapositiva muestra también los parámetros asociados a esta red bayesiana en unas tablas de probabilidad condicional de algunas de las variables de la red bayesiana. Por ejemplo, probabilidad a priori de comida, P, probabilidad de C, de comida. La probabilidad condicional de tifoidea dada comida y la probabilidad condicional de fiebre dada tifoidea y gripe. Dado que los padres de cada nodo especifican la estructura mediante las probabilidades condicionales de dichos nodos, podemos especificar también las probabilidades requeridas. Así, aplicando la regla de la cadena y las independencias condicionales, se puede verificar que con dichas probabilidades se puede calcular la probabilidad conjunta. En general, la probabilidad conjunta se especifica por el producto de probabilidades de cada variable dado sus padres. Véase la fórmula abajo en esta diapositiva. Cuando aumenta el número de padres de un nodo, el tamaño de la tabla de probabilidades condicionales puede llegar a ser muy grande y esto puede ser un problema de complejidad del análisis. Una manera de minimizar este problema consiste en utilizar los llamados modelos canónicos, que permiten representar las tablas sin requerir especificar todas las probabilidades. El modelo canónico más frecuentemente utilizado es el modelo de interacción disyuntiva, o noisy OR. Este modelo se aplica cuando cada una de varias causas pueden ocasionar un efecto por sí solas, y la probabilidad del efecto no disminuye si se presentan varias causas, como ocurre, por ejemplo, cuando varias enfermedades pueden producir el mismo síntoma. En este caso, solo se especifica un parámetro por cada nodo padre, considerando variables binarias. Otras alternativas para representar las tablas de probabilidad condicional son mediante árboles de decisión o también mediante redes neuronales. Pero, ¿qué podemos hacer con las redes bayesianas? ¿Para qué sirven? Uno de los principales usos de las redes bayesianas es la inferencia bayesiana o abducción. Como dije anteriormente en otro vídeo, la inferencia es un tipo de razonamiento que consiste esencialmente en obtener alguna información acerca de nuestras variables dada alguna evidencia o dato conocido. Vamos a ver un ejemplo ilustrativo de modelización bayesiana en el ámbito del tráfico de vehículos en una ciudad. ¿Es posible calcular la probabilidad de que se juegue un partido de fútbol en la ciudad en un día particular si se observó que hay mucho tráfico?
Matemáticamente estamos tratando de encontrar la probabilidad de jugar el partido de fútbol dado que sí hay tráfico. Y aquí es donde entran en juego los algoritmos. Modelo de red bayesiana predictiva. Más concretamente se trata de un modelo de red bayesiana que involucra a 3 variables, es decir, tendrá 3 nodos. Veamos cómo es su grafo y el contexto del problema. Hoy ha salido un día lluvioso y tengo el propósito de ir a ver un partido de fútbol de la Champions League. Sin embargo, veo que hay mucho tráfico, por lo que tardaré más tiempo en llegar al estadio. Me pregunto, ¿por qué hay tanto tráfico hoy? Posiblemente es debido al hecho de que esté lloviendo y que haya fútbol, lo que podría tener cierto impacto en el tráfico de la ciudad. Entonces representaremos en el diagrama, en el grafo, que relaciona estos 3 factores. La lluvia, representado en el nodo primero de la izquierda, y el hecho de que haya un gran partido de fútbol, un interesante partido de fútbol, el nodo derecho, impactando ambos factores sobre el tráfico. La representación gráfica sería algo así como la que se muestra en la diapositiva. Esta es la estructura de la red bayesiana para esta situación particular. Tenemos 3 nodos, como hemos dicho, uno para cada una de nuestras variables. Una pregunta natural es ¿por qué no hay una flecha entre los nodos lluvia y fútbol? Para responder esto deberíamos preguntarnos, ¿tú piensas que la lluvia afecta a un partido de fútbol o viceversa? ¿Crees que un partido de fútbol afecta a la lluvia? Pienso que no. Por eso no he puesto un arco que relaciona esos 2 nodos. Pero si usted cree que hay una conexión entre 2 variables en su modelo, puede agregar un arco. De hecho, usted puede elegir cómo modelar su red bayesiana. Pero claro, hay algunas opciones de modelos que son mejores que otras. Cuando se trabaja con redes bayesianas se pone mucho esfuerzo en encontrar la mejor representación posible. Una vez resuelta o decidida la estructura de nuestra red bayesiana, nos preguntaremos, ¿qué representa este grafo realmente? No obstante, antes de aclarar esto, debemos tener claramente las distribuciones de probabilidad conjunta entre estas variables. En este contexto, problema, una distribución conjunto significa básicamente todas las combinaciones posibles de eventos, en nuestro ejemplo, lluvia, fútbol y tráfico, así como las probabilidades asociadas a estas relaciones. Matemáticamente, una distribución conjunta estándar tendría la siguiente información sobre este ejemplo particular, la que se muestra aquí a la derecha, la probabilidad de lluvia, fútbol y tráfico, P de L, F, T, para toda probabilidad en donde F puede ser sí o no, si hay partido o no hay partido. La letra doble L significa si llueve o no llueve y la letra T si hay abundante tráfico o no hay abundante tráfico. Cada una de esas probabilidades debe tener un valor entre 0 y 1. Así pues, hablamos del dominio de cada variable en esta situación. Es sí cuando sucede el evento y no cuando el evento no sucede. Evidentemente, no. En el caso de lluvia puede significar no llueve, sí, sí llueve. En el caso de fútbol no hay partido, sí, sí hay partido. Tráfico, no hay tráfico elevado o sí hay tráfico abundante. Con un diagrama de árbol o mediante combinatoria podemos ver que hay un total de 8 combinaciones de eventos posibles en este escenario. En el diagrama de árbol de la izquierda también lo podemos observar. Cuando hay pocas variables, este tipo de estructura, el diagrama de árbol, resulta más sencillo que hacer una representación conjunta de todas las variables implicadas. Volvamos de nuevo a nuestra red bayesiana. Ya nos dimos cuenta de que la lluvia y el fútbol son independientes y que además, adviértase cómo ninguna otra variable
impacta sobre ellas. Concretamente, esto se refleja en el diagrama en que en estos nodos, estos eventos, no reciben flechas. Ahora necesitamos disponer de una probabilidad asociada con estas variables, es decir, averiguar a partir de los datos que recopilamos la probabilidad de lluvia y la probabilidad de que haya fútbol en ese día, con lo que obtenemos los parámetros del modelo. Siempre debemos reflexionar sobre las causas del tráfico en la ciudad de un modo cuidadoso para decidir cómo lo modelamos en nuestra red bayesiana. Así, pensamos que siempre que hay mucho tráfico está condicionado al hecho de que llueva o que haya un partido de fútbol. Son las dos causas más frecuentes. Por tanto, la variable tráfico en realidad se representará como una probabilidad condicional. La probabilidad de tráfico condicionada a que haya lluvia y fútbol. P de T dado que hay lluvia y fútbol, o la probabilidad de que haya mucho tráfico por lluvia y fútbol. En general, para cualquier variable x dada en una red bayesiana, definimos una distribución condicional P de x dado o a condición de que haya una serie de eventos x, donde los eventos de la variable x son todas las variables que influyan sobre la variable principal, la variable a predecir. Esta representación es exactamente igual a la representación de distribución conjunta de la que hablamos anteriormente, esta que se muestra en la diapositiva. Esto se debe a que las redes bayesianas codifican implícitamente distribuciones conjuntas. Podemos ver esto en nuestro ejemplo de lluvia, fútbol y tráfico usando cálculo probabilístico, ¿no? Fíjese la fórmula del modelo explicitada formalmente en la parte superior. La probabilidad de lluvia, fútbol y tráfico es igual al producto de la probabilidad de lluvia por la probabilidad de fútbol multiplicado por la probabilidad de tráfico condicionado a que haya lluvia y fútbol. Y en general, para n variables, x sub 1, x sub 2, x sub n, en una red bayesiana podemos calcular la distribución conjunta de acuerdo con el modelo formal que se muestra abajo de esta diapositiva. La probabilidad de x sub 1, x sub 2, x sub n es igual al sumatorio de cada una de las probabilidades de x sub i condicionado a cada uno de los padres o nodos del árbol o grafo acíclico que representa el modelo. A continuación veremos otro ejemplo de red bayesiana, esta vez aplicado a la predicción de la empleabilidad del personal trabajador. Plantearemos el problema del modo siguiente. Se han convocado unas oposiciones para funcionarios civiles del Estado. La evaluación de los candidatos valora tanto los méritos del candidato como la nota obtenida en el examen oposición. Si tú fueras el candidato imaginario y apenas tuvieras experiencia, y además se presentan muchas personas a la convocatoria con experiencia en el examen, razón por la que crees que tus méritos son escasos. Tienes pocos méritos comparado con lo que crees que tienen los demás. Digamos, por ejemplo, el 5%. La probabilidad de tus méritos son de 0.05. Por otra parte, sabes que has salido contento del examen. Una vez has hecho la prueba, oposición, el ejercicio, has salido esperanzado. Al día siguiente te informan que te han otorgado una nota de 8,6. También sabes que el equipo evaluador da una gran importancia a la nota obtenida en el examen. Examinando los resultados de convocatorias anteriores de esta oposición, has comprobado que aproximadamente el 98% de los que sacan buena nota en el examen obtienen plaza. Es decir, que la probabilidad de tener buena nota en el examen, dado que ha obtenido trabajo, es igual a 0.98. Nos preguntan, o el objetivo averiguar, queremos saber cuál es la probabilidad de que tú obtengas el trabajo dado tu buena nota calificación en el examen. Y lo averiguaremos aplicando el teorema de Bayes. Así tenemos nuestro modelo de red bayesiana se representa en el grafo que se muestra en esta diapositiva.
Como vemos, en él hay 3 nodos que reflejan cómo 2 factores, méritos previos o experiencia pasada, y la nota obtenida en el examen, impactan sobre la obtención del empleo, del trabajo, en estas oposiciones. Por un lado, sabemos que los méritos pasados cuentan poco, ya que la probabilidad de los méritos, probabilidad de M, es igual a 0.05, un 5%, para lograr la plaza por la oposición. Sin embargo, obtener una nota alta en el examen, esquematizado como nota NE, nota examen, tiene una gran influencia en la consecución del puesto de trabajo. Ciertamente, la probabilidad de obtener una nota en el examen alta, condicionado a obtener, o dado que sabemos que has obtenido el trabajo, es igual a 0.98. Mientras que la nota baja en el examen tiene una pequeña influencia en el resultado. Es decir, la probabilidad de tener una nota baja en el examen sabiendo que ha obtenido trabajo es de 0.10, el 10%. Todos estos datos los representamos en ese diagrama. Como vemos, los nodos, las variables y las probabilidades asociadas a cada una de estas variables. Ahora ponemos los datos en este diagrama de árbol, de modo que integre toda la información disponible para así facilitar la realización de los cálculos requeridos para la aplicación del teorema de Bayes. Así, abajo a la izquierda vemos la fórmula del teorema de Bayes y a la derecha hemos sustituido las letras por sus valores correspondientes, con lo que obtenemos que la probabilidad posteriori de que nuestro opositor obtenga la plaza en este examen es del 34%. Naturalmente, con este modelo podríamos hacer otras predicciones adecuadas para otros candidatos al empleo. Ahora voy a esbozar un ejemplo para abordar un problema complejo de modelado de una red bayesiana. Esta se ocupará de dar una valoración de la relación calidad-precio del vino. Como he señalado repetidas veces, las redes bayesianas en general, permiten codificar las creencias y expresar nuestra incertidumbre sobre el tema que nos ocupa. En otras palabras, permiten operar con probabilidad subjetiva, aquella que se basa en la experiencia individual, pero también en algún presentimiento de un suceso sobre el que tenemos algunas dudas, lo que nos lleva a adoptar una tendencia a decantarnos por alguna elección en particular. Además, las redes bayesianas son muy útiles cuando no disponemos de muchos datos para entrenar a nuestro modelo y validarlo. Por ejemplo, en el caso concreto de la valoración del vino, no es lo mismo el valor de un producto que su precio. Veamos en qué se diferencian. Así, el precio es la cantidad de dinero que pagas por un producto. Es, por tanto, una cuantificación monetaria, un dato objetivable, mientras que el valor es un dato subjetivo. Depende de qué le aporta a la persona dicho producto, su utilidad, qué necesidad cubre o de qué problema nos resuelve. No obstante, ambos, precio y valor, en el caso del vino, por ejemplo, tienen que ver con la calidad percibida. Entonces, el problema de monetarizar el vino consiste en valorar la relación calidad-precio y valor subjetivo. En definitiva, cuando un producto se transforma en mercancía, este debe ser valorado, tasado económicamente, razón por la que debemos evaluar la calidad y, a partir de esta, traducir el valor subjetivo en valor nominal o precio de venta al público. Tras una primera reflexión previa, puedo concluir provisionalmente que la calidad del vino puede ser objetivable. Por supuesto, está relacionada con factores tales como el terreno, su mineralogía, el clima, por ejemplo, la humedad, la temperatura, etc., la ubicación del viñedo, el tipo de uva que se ha plantado en el terreno, el ADN de la uva, la elaboración, el embotellado, la conservación, etcétera, etcétera. No obstante, también tendrá alguna relación
con el tipo de consumidor de vino, si es un experto, si es un consumidor ocasional, si es un consumidor habitual o si es abstemio. A su vez, es el consumidor quien hace la valoración subjetiva, tras degustarlo o consumirlo. Por tanto, quien expresa su sensación y nivel de agrado o desagrado al probarlo, al catarlo. Finalmente, también es el consumidor quien establece lo que está dispuesto a pagar por ello, por conseguirlo, por comprarlo. Es decir, quien traduce el valor subjetivo en valor nominal o precio. Todo esto en función de su sensación de agrado o desagrado. Claro está. Aquí el problema a resolver por nuestra red bayesiana es el de predecir el precio del vino que un particular tipo de consumidor está dispuesto a pagar a partir de la valoración subjetiva que éste haga en la degustación. Y predecirlo considerando los indicadores químico-enológicos de calidad objetivable del vino y sus probabilidades condicionales. Previamente, se requiere recolectar una abundantísima cantidad de datos, unos que son relativos al consumidor, por ejemplo la edad, el sexo, el estatus socioeconómico, su formación educativa, la cantidad de consumo semanal o anual o mensual, mediante una red neuronal o una ecuación que nos permita etiquetar el perfil de sujeto. El resultado de este análisis podría ser uno de los 4 perfiles de consumidor que se muestran en la diapositiva. Experto, es decir, un panelista, un sommelier. Consumidor habitual, el que bebe cada día con frecuencia moderadamente. Un consumidor ocasional, aquel que bebe de tanto en tanto. Y un abstemio, el que no bebe o bebe muy pocas veces. Otro tipo de datos serán relativos a la calidad objetivable del vino, y estos los debe aportar algún experto, por ejemplo el enólogo, el químico o el bodeguero. En la diapositiva se muestran algunos factores que ya es sabido que influyen en la calidad objetivable del vino, como son el terreno, si es arcilloso, caliza, rocoso, etc. El clima, la temperatura, la humedad, la pluviosidad, etc. El tipo de variedad vitícola, de la vitis vitícola, por ejemplo, en vinos tintos Garnacha, Mazuelo, Syrah, Tempranillo, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Bobal, Prieto Picudo, etcétera, etcétera. También el análisis de cromatografía, que a partir del color proporciona datos útiles sobre la calidad y el análisis de los aromas. El análisis de los aromas se obtiene por espectrografía de gases. El tipo de fermentación, alcohólica, maloláctica, el despalillado, la conservación, envejecimiento del vino, el estrés hídrico, etcétera, etcétera. Finalmente, son interesantes datos relativos a propiedades organolépticas provenientes de catas y degustaciones. Aroma, sabor, sequedad o frescor, astringencia, acidez, grado de alcohol y otros factores que también impactan sobre el consumidor, por ejemplo el prestigio de la marca. Estos datos deberán permitir calcular las probabilidades simples y las condicionales. Una vez que disponemos de todos estos datos, calcularíamos separadamente las probabilidades a posteriori de que un particular consumidor valore positivamente, por un lado, la calidad objetivable del vino, por otro lado, el valor subjetivo percibido. A partir de estas dos probabilidades a posteriori, se integrarán para obtener un valor nominal o precio de venta aceptable para este particular tipo de consumidor. Primero, para definir la estructura de la red bayesiana de nuestro modelo bayesiano, debemos reflexionar seriamente sobre los factores que tienen algún impacto sobre el precio que estaría dispuesto a pagar el consumidor. Después, calcularíamos la probabilidad asociada a cada una de esas variables. Es decir, averiguaremos a partir de los datos la probabilidad de la cualidad objetivable y la probabilidad del valor subjetivo percibido, con lo que obtenemos los parámetros del modelo. Aquí hemos supuesto que el tipo de consumidor y la calidad objetivable influyen sobre la valoración subjetiva del consumidor,
determinando su sensación de agrado o desagrado, que se traducirá en valor nominal o precio que dicho consumidor está dispuesto a pagar por un tipo de vino en particular. Por tanto, la variable precio se representará como una probabilidad condicional, la probabilidad del precio condicionada a la calidad del producto y al valor percibido por el consumidor. Es decir, la probabilidad de que el precio tenga la probabilidad de que ese vino tenga un precio caro por tratarse de un vino de calidad y que agrada al consumidor. Por ejemplo, un particular tipo de consumidor, por ejemplo, un consumidor habitual, ante un vino de calidad media que en general no le llega a gustar o valora insatisfactoriamente, no pagará por su compra más de 3 euros. Finalmente, voy a poner un último ejemplo de red bayesiana, esta vez aplicado a la medida de la creencia en el cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos del planeta Tierra. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones de la actividad solar o a erupciones volcánicas grandes, no obstante, también pueden ser causados por la humanidad. Así, los científicos atribuyen la tendencia del calentamiento global observada desde mediados del siglo XX a la expansión humana del efecto invernadero, al calentamiento que se produce cuando la atmósfera atrapa el calor que se irradia desde la Tierra hacia el espacio. Recordemos que una forma de medir una creencia puede hacerse en términos de probabilidades sobre el nivel de confianza en un hecho particular. Si aplicamos la metodología bayesiana a este caso específico, podríamos diferenciar al menos 4 etapas de trabajo metodológico. El punto de partida es tener una idea aproximada, una valoración de este hecho que es el cambio climático del planeta Tierra. Este conocimiento inicial le llamaremos probabilidad a priori de mi creencia. Con el paso del tiempo recibo nueva información que modula, matiza, corrige la probabilidad a priori y me permite recalcularla como si dijéramos volverla a valorar con los nuevos datos. Es decir, calculo las probabilidades condicionales. Luego aplico el teorema de Bayes y a partir de ello obtengo la probabilidad a posteriori. Finalmente puedo verificar si la probabilidad mejora, es decir, aumenta o empeora, o por el contrario disminuye, ¿no?, el valor de la probabilidad a priori. Con el fin de medir la creencia de una persona sobre el suceso del cambio en el clima en los últimos tiempos y hacerlo en términos probabilísticos, primero evaluaremos la probabilidad a priori de este suceso. Tras una reflexión acerca del cambio climático observado por la persona, podría asumir su ignorancia sobre el tema, dado que nunca ha recibido mucha información al respecto y por tanto tiene serias dudas sobre si el cambio del clima es natural o el cambio es artificial, atribuible al factor humano. En otras palabras, asume a priori la equiprobabilidad de ambas valoraciones del suceso. No obstante, los programas informativos de radio, televisión, prensa continuamente dan noticias sobre el aumento de temperatura del agua del mar, como consecuencia del efecto invernadero, y también de la elevación del nivel de las aguas del mar como consecuencia del deshielo de los polos del planeta Tierra. Estos dos datos son repetidos insistentemente por los noticiarios, de modo que llega a atribuirles subjetivamente una probabilidad, nuestro sujeto, atribuye una probabilidad de 0.8 y 0.75 respectivamente al cambio de temperatura del agua y a la elevación del nivel del mar. Con estos datos, la persona decide replantearse su valoración inicial acerca del cambio climático en el planeta, para hacerlo de modo preciso, es decir, matemáticamente. Para ello, utilizará una red bayesiana que haga uso del teorema de Bayes. La estructura de mi creencia se sustenta en dos tipos de datos, esquematizados como nodos de este diagrama
o grafo acíclico que se muestra en la diapositiva. La temperatura del agua, que resumiremos como TA, y el nivel del mar, que simbolizaremos con NM. Seguramente podrían incluirse más variables, pero esta persona solo tiene información de estos dos factores que representamos en el grafo de la diapositiva. Ahora utilizaremos el diagrama de árbol para facilitar los cálculos resultantes de aplicar el teorema de Bayes. Así, para obtener la probabilidad de que ocurre el cambio climático, dado que ha aumentado la temperatura del agua, tenemos como numerador el producto de la probabilidad de que haya subido la temperatura del agua por la probabilidad condicional de la temperatura del agua dado que ha habido cambio climático, es decir, el producto de 0.5 por 0.80, lo que nos da 0.40. Mientras que para obtener el valor del denominador calculamos la probabilidad total, con lo que nos da 0.50. Finalmente, el cociente entre 0.40 y 0.50 nos da 0.80, que es la probabilidad condicional de que haya cambio climático dado que ha subido la temperatura del agua. De modo análogo a lo anterior, para obtener la probabilidad de que ocurra el cambio climático dado que se ha elevado el nivel del mar, tenemos que el numerador se obtiene mediante el producto de la probabilidad de que haya subido el nivel del mar por la probabilidad condicionada de el nivel del mar haya subido a condición de que ha ocurrido el cambio climático. Es decir, 0.5 por 0.75, lo que nos da 0.375. Mientras que el valor del denominador es el mismo de antes, es decir, 0.5. Finalmente, el cociente entre 0.375 y 0.5 nos da 0.75. Así, concluimos que ahora ya no somos neutrales, sino que estamos claramente a favor del cambio climático, ya que la probabilidad, al aplicar la fórmula que vemos arriba en esta diapositiva, es igual a 775 milésimas. Es decir, que hay un porcentaje del 77,5% a favor de que está ocurriendo un cambio climático. Bien, cambiando de tema, vamos a ver un diagrama de flujo para elaborar una red bayesiana. Uno que a mí me parece bastante acertado es el que se muestra en esta diapositiva, cuyos autores son Dávila Aragón, Ortiz Arango y Cruz Aranda, quienes en un artículo publicado en 2015 propusieron un modelo para elaborar una red bayesiana o modelo bayesiano. Primero, hay que definir el dominio del problema, el campo de aplicación. El primer paso es seleccionar las variables por parte de los expertos en el tema, naturalmente. Con estas variables se configura el grafo, que representa el modelo de relaciones condicionales e incondicionales, es decir, la estructura del modelo. Queda establecida así mediante ese grafo. Y también se delimitan las probabilidades entre esos elementos. Luego se valida el modelo verificando su utilidad predictiva. Si no es eficaz, se revisa la estructura del modelo y se modifica. Si es suficientemente eficaz, se alcanza el criterio establecido, se recolectan nuevos datos y se realizan predicciones en diferentes escenarios posibles. Esta red bayesiana o modelo se ha de revisar periódicamente para mantenerla actualizada, es decir, alimentándolo con nuevos datos para que no pierda eficacia. La estructura de la red se va configurando mediante un proceso iterativo. Se inicia con una red muy sencilla y se van agregando o eliminando nodos, variables, dependiendo de la información obtenida en las sesiones con los expertos, hasta que se obtiene una red aprobada o aceptable por todos ellos.
Ahora es un buen momento para preguntarnos qué podemos hacer con las redes bayesianas. ¿Por qué las consultas a la red bayesiana y las inferencias bayesianas son útiles en general? Señalaré algunas de estas utilidades brevemente. Primero, uno de los principales usos de las redes bayesianas es la inferencia bayesiana o abducción. Como dije antes, la inferencia es un tipo de razonamiento que consiste esencialmente en determinar alguna información sobre nuestras variables dada alguna evidencia o dato conocido. Así, en nuestro ejemplo ilustrativo de modelización bayesiana en el ámbito del tráfico de vehículos en una ciudad, resolver el problema consiste en calcular la probabilidad de que se juegue un partido de fútbol en la ciudad, en un día particular, si observo que hay mucho tráfico. En general, permiten hacer consultas a la red bayesiana cuando queremos saber cómo cambian otras variables como consecuencia de esa nueva información. En segundo lugar, también son útiles para predecir un valor a partir de otras variables que dependen o influyen de él, de dicha variable. El tráfico de una ciudad, el precio de un producto, el pronóstico del tiempo, el modelado del diagnóstico de enfermedades, etcétera, etcétera. En tercer lugar, el modelado bayesiano nos permite codificar nuestras creencias previas, es decir, los apriorismos o el grado de confianza sobre un tema particular. Es decir, permiten calcular la probabilidad subjetiva y expresar incertidumbre sobre un resultado. Finalmente, y en cuarto lugar, son útiles en inteligencia artificial. Se usan en algoritmos de aprendizaje automático, es decir, lo llamada machine learning, y motores de razonamiento inductivo. La red bayesiana proporciona una excelente manera de modelar estas aplicaciones y obtener información relevante. Bien, llegados aquí, recopilaré algunas de las ventajas que sugieren los expertos en el tema, en redes bayesianas. La ventaja fundamental, según los expertos, de las redes bayesianas es que permite representar al mismo tiempo el componente cualitativo, es decir, los nodos con variables y arcos, y el componente cuantitativo, es decir, las probabilidades a priori y condicionales. Las redes bayesianas también permiten descubrir la estructura causal que subyace a un conjunto de datos. En segundo lugar, comparada con los sistemas expertos clásicos basados en reglas, con las redes bayesianas usadas como sistemas expertos, aquí todo conocimiento del sistema se representa en un único grafo, gráfico y probabilístico, lo que hace sencillas las interpretaciones. Por otro lado, cuando construimos una red bayesiana a partir del conocimiento de un experto para usarla en la toma de decisiones, la asignación de probabilidades o su generación resulta más sencilla. Otra ventaja importante de las redes bayesianas es que pueden trabajar con datos perdidos, con datos ausentes o no disponibles. Esta cualidad es muy importante en el contexto de la investigación aplicada, donde es muy fácil que haya algunos datos perdidos, como los llamados datos missing. También permiten reducir el sobreajuste de los datos al modelo y combinar el conocimiento previo que tenemos respecto al problema de estudio con datos nuevos. En el campo de la inferencia estadística, las redes bayesianas permiten hacer inferencias bidireccionales, es decir, unas van de los efectos a las causas, mientras que otras lo hacen al revés, desde las causas a los efectos. Asimismo, permiten realizar inferencias abductivas. Dicho de otra manera, encontrar la mejor explicación para un conjunto de datos u observaciones, entre todas las disponibles. Finalmente, posibilitan seguir el rastro de sucesos que ocurren evidenciando las relaciones que se establecen entre las variables que operan. No obstante,
También se han señalado algunas ventajas muy importantes derivadas de la aplicación de redes bayesianas al ámbito de la psicología. Así, desde el punto de vista científico, las redes bayesianas sirven de guía para construir y verificar modelos teóricos. Y desde el punto de vista económico, están dinamizando un mercado orientado al desarrollo de sistemas expertos basado en el cálculo de probabilidades en el que fundamentar la toma de decisiones bajo riesgo. Las redes bayesianas usadas como herramienta estadística permiten ejecutar análisis que no han sido tratados en esta disciplina. Por otro lado, las redes bayesianas pueden ser utilizadas como técnicas de contraste de hipótesis referidas a modelos teórico-experimentales. Este uso aplicado es el que más está siendo explotado en la actualidad, principalmente en el campo de la investigación del aprendizaje de relaciones de causalidad o aprendizaje causal. Otra ventaja de las redes bayesianas como técnica de análisis de datos que podría aportar el paradigma de las redes bayesianas a la psicología se centra en el campo de la educación. Más específicamente, el de los sistemas tutores inteligentes. Según Xian, en el 2002, los sistemas tutores inteligentes son un tipo de agente inteligente caracterizado por la toma de decisiones y la realización de acciones sin la intervención de ninguna persona que monitoriza el funcionamiento de un sistema orientado a la enseñanza de algún concepto o materia. Otro campo de aplicación de las redes bayesianas a destacar es el forense, en criminología e investigación policial, ya que permite fortalecer o debilitar hipótesis ante el descubrimiento de nuevas pruebas. Recapitulando todos los puntos o conceptos aquí tratados. Thomas Bayes, en el siglo XVIII, estudió e investigó el problema de la determinación de la probabilidad de las causas a través de los efectos que se observaban. En términos generales, el teorema de Bayes se basa en la idea de que la probabilidad de un evento es igual a la probabilidad de que ese evento suceda, dado que ya sucedió otro evento previo. Y se apoya en el cálculo de la probabilidad condicional. El teorema de Bayes se usa principalmente en estadística para calcular probabilidades en situaciones donde hay alta incertidumbre. Una red bayesiana o modelo bayesiano es un modelo probabilístico que puede representarse en un diagrama de flujo o en un grafo probabilístico, relacionando un conjunto de variables aleatorias y sus dependencias condicionales. A partir de este tipo de modelo pueden hacerse inferencia bayesiana. Hasta aquí he tratado de proporcionar unos mínimos fundamentos que permitan aplicar las redes bayesianas en diversos campos del conocimiento. La videopresentación siguiente y último de este bloque de conocimientos tratará de mostrar algunas aplicaciones concretas. Mi primer objetivo, como reitero siempre, es hacer simple lo complejo, poner algunos conocimientos a disposición del mayor número de personas posibles, a partir de unos mínimos fundamentos matemáticos. Como ya señalé, la meta final hacia la que apunto es que los investigadores puedan aplicar las redes bayesianas y el modelado de razonamiento inferencial desde las ciencias de la salud y desde las ciencias sociales. Aquellas personas interesadas en seguir este camino hasta el final, es decir, convertirse al credo bayesiano, pueden continuar con la siguiente presentación centrada en algunas aplicaciones del teorema de Bayes. Hemos terminado esta sesión. Muchas gracias por vuestra atención. Muito obrigado pela vosa atenção. Espero haber transmitido con claridad las ideas básicas de esta potente teoría que ha mostrado una gran utilidad para la investigación en ciencias sociales y ciencias de la salud, entre otras. Si el tema te ha agradado, presiona el icono de me gusta. Y para continuar conociendo detalles de esta rama de la psicología experimental que es el modelado bayesiano, la inferencia bayesiana, visita el canal de José Antonio Aznar Casanova.